En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a tratar en esta conferencia es la imprudencia en Santo Tomás de Aquino, según Santo Tomás de Aquino. Vamos a dividir en tres grandes partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la imprudencia como tal. Vamos a hablar después sobre la negligencia y sobre algunos vicios, conductas que son parecidas a la prudencia, pero que en realidad son vicios lo que son pecados. Porque de pecados contrarios a una determinada virtud se puede predicar de algunos que la contrarían y de otros que son similares, pero que en realidad son vicios. Vamos a hablar, por lo tanto, al interno de la imprudencia, que es la primera parte de la conferencia, de algunas cosas. Vamos a hablar de la imprudencia como privación, de la imprudencia como contrariedad de la virtud de la prudencia, y de cuáles son las causas, cuál es la causa de la imprudencia. Ahora bien, la prudencia como privación significa que una persona que podría y debería ser prudente no lo es por negligencia, no se ha empeñado en ser prudente y por lo tanto es imprudente porque le falta la prudencia, está privado de la virtud de la prudencia. Entonces la imprudencia se puede encontrar en una persona por privación. Ahora bien, ¿qué tan grave es esta privación? Si se trata de el fin último, de la salvación del alma, estamos hablando de una imprudencia privativa de pecado mortal. Y en todos los demás casos va a ser en cambio venial. Esto es muy importante en quien debe y puede ser prudente, sobre todo cuando hablamos de la prudencia en el gobierno de los demás. Vamos a ir viendo después en los demás campos de nuestra conferencia cuán grave es la imprudencia. De manera que la primera parte de la imprudencia es la privativa y la dejamos aquí. Ahora bien, un segundo modo de ser imprudente es por contrariedad. Ahora bien, ¿cuáles son los vicios que van contra la esencia de la prudencia? Son algunos. Ahora, de una cosa se puede predicar en general o en específico. Generalmente hablando, la imprudencia solo está en el intelecto, no está en la voluntad. Si estuviera en ambos, sería una cosa general, pero es específica en cuanto que la imprudencia pertenece a una corrupción de la inteligencia práctica. Siendo solo de la inteligencia práctica, no es un vicio general. En este sentido. En otro sentido, en cambio, sí lo es. Porque así como para todo acto virtuoso la prudencia es necesaria, porque se necesita un juicio práctico adecuado para poder hacer bien las cosas y ser una persona virtuosa, asimismo todo pecado incluye una imprudencia inicial. Por tanto, la persona imprudente cae en todos los pecados o en algunos, o al menos podemos decir que en todos los pecados que tiene es porque primeramente ha hecho una imprudencia. Entonces, la imprudencia en cuanto general se encuentra en todos los pecados. Ahora bien, la imprudencia puede contrariar a la prudencia también según sus subespecies. Tenemos así la imprudencia monástica, que sería la imprudencia del gobierno personal, o la imprudencia del bien común, que quiere decir la imprudencia en cuanto al gobierno de los demás. Esta imprudencia puede ser gobernativa, es decir, por ejemplo, la del político, la del empresario que tiene que dirigir a otras personas, puede ser familiar, imprudencia familiar, o puede ser imprudencia militar, ¿no? De la defensa de los demás o el bien común. Pero militarmente hablando, Santo Tomás también esto escribe en su época, y en su época estamos hablando literalmente de una defensa militar también. Por lo tanto, se puede ser específicamente hablando, según las subespecies de la virtud de la prudencia, imprudente en este doble sentido. Imprudente
monástico y también un imprudente del bien común, ¿no? Según estas tres clasificaciones que hemos dicho. Ahora bien, también existen tres vicios que pueden contrariar los tres diferentes actos de cada una de los actos que conforman la prudencia. La prudencia está conformada por tres actos: el consejo, la eubulia y el juicio. Estos tres: consejo, eubulia y juicio. Cada uno de los actos de la virtud de la prudencia está integrado por ciertas partes. Existen las partes integrales de cada uno de los actos de la virtud de la prudencia. Detengámonos en el primero, que es el consejo. El consejo tiene tres partes integrales: la memoria, la inteligencia y la docilidad. Memoria del pasado, para poder recordar eventos personales y de otras personas, para saber si tal o cual actuar ha sido bueno o ha sido un fracaso en el pasado. La inteligencia de lo presente, que nos permite conocer si lo que estoy haciendo es un acto virtuoso o si es un mal moral intrínseco. La docilidad, para poder pedir consejo y recibirlo cuando nos lo es dado. Este primer acto de la virtud de la prudencia, que es el consejo y se constituye de estas tres partes integrales, vienen ayudadas por una virtud diferente de la prudencia, que es la eubulia, o es la virtud del buen consejo. Esta es una parte potencial de la prudencia, pero se distingue de ella, porque la eubulia es la virtud del buen consejo. Se agota cuando se ha logrado el buen consejo, mientras que la prudencia termina en otro lado, tiene otro término. Su término, su fin, es la buena inteligencia práctica o la sabiduría del buen hacer. Ahora bien, el primer acto, así como lo hemos estudiado, en sí, más sus partes integrales y además la virtud que lo ayuda a su parte potencial, tiene un vicio que puede contrariar todo esto en su globalidad. Este vicio se llama la precipitación. La precipitación es ese defecto por el cual se pasa de la voluntad o de la pasión al actuar sin fases intermedias, de la pasión al acto. Igualmente, como sucede en el mundo físico, una cosa se precipita sin tener algo que lo detenga. Cuando nosotros hablamos de los actos humanos, sucede lo mismo. Una persona que se precipita no tiene fases intermedias que le permitan hacer un correcto discernimiento. Por lo tanto, no hay consejo, no hay inteligencia de lo presente y tampoco hay docilidad. ¿Por qué una persona tiene el vicio de la precipitación? En primer lugar, por desorden de la voluntad. La voluntad impera de manera tal que no permite a la inteligencia razonar, por tanto no puede tener inteligencia práctica, o por desprecio de la ley, que puede ser la ley divina o los preceptos positivos o naturales. Si es que es por desprecio de la ley, la persona desprecia tal o cual ley y por lo tanto se precipita a actuar despreciando la ley. Si es que es la ley divina y esta ley divina viene contrariada en cuanto a su fin último y compromete la salvación eterna, hablamos de una precipitación que podría ser mortal o en otros casos bénica. De manera que este esquema que hemos dicho antes sobre el fin último, la contrariedad del fin último, se va a repetir en todos. Entonces se puede ser precipitado por comando de una voluntad desordenada y por desprecio de la ley. Recordando que la prudencia es la correcta inteligencia práctica y que termina en el imperio, pero el imperio de la inteligencia sobre la voluntad. La precipitación sería el imperio de una voluntad desordenada en la inteligencia. Como segundo acto de la virtud de la prudencia tenemos el buen juicio. El juicio. Este juicio, que es la inteligencia de la verdad de las cosas, una lectura de las cosas en su profundidad, tiene dos partes integrantes. La razón, por un lado, la razón que es esa lectura de las cosas, penetrando en su verdad, cuando existe el tiempo suficiente para poder hacer esta lectura. Y como segundo se encuentra la sagacidad.
La sagacidad es simplemente la lectura del qué hacer práctico cuando no tenemos tiempo de madurar una reflexión. Por lo tanto, el segundo acto de la virtud de la prudencia tiene estas partes integrantes, la razón y la sagacidad, que tienen también la ayuda de una virtud potencial, una virtud que en su ejercicio potencialmente contribuye a la prudencia y se llama la sínesis. La sínesis es esa capacidad de leer los primeros principios de la norma, de entender cuál es el espíritu de la norma para poder meterla en práctica. La sínesis no es prudencia, sino simplemente la lectura adecuada de los primeros principios. Es también el sentido común, también llamado sentido común, para poder tener un buen juicio práctico y no agarrarse de la norma por la norma, sino entendiendo cuál es el bien que la norma custodia. Entonces tenemos juicio con sus partes integrales, razón y sagacidad, ayudados por la parte potencial de la sínesis, que es una virtud diversa de la prudencia. ¿Cuál es la subespecie de la imprudencia que contraría todo este conjunto? Entonces, una persona inconsiderada, la inconsideración, no tiene buen juicio, no es sagaz, tampoco razona, y mucho menos no logra coger el sentido común de la vida, de las normas, del quehacer. La inconsideración es ese defecto en la lectura de la verdad de las cosas. El inconsiderado no logra penetrar la realidad. Su inteligencia no lee dentro. Una persona inconsiderada, por lo general, es relativista. Al no lograr entender la realidad de las cosas, su percepción la eleva a realidad. De manera que un error de juicio se produce por esta falta de lectura y termina con el relativismo. Esta es la inconsideración. Ahora bien, teníamos ya precipitación en cuanto contraría el consejo, inconsideración en cuanto contraría el juicio. Hablemos del tercer acto de la virtud de la prudencia, que sería el imperio de la inteligencia práctica sobre la voluntad. El imperio tiene también sus partes integrantes. En primer lugar será la previsión que es, digamos, la parte integrante más esencial de la prudencia, porque la previsión es aquella que permite fijar el fin último o determinar los medios, pero escoger los actos necesarios para poder tener la consecución de ese fin. La previsión, de hecho, el nombre de la prudencia viene de la previsión. La previsión es primera parte integrante. Segunda, la circunspección. Después de haber hecho memoria del pasado, inteligencia del presente, consejo y un buen juicio, hay que analizar las circunstancias. Esa es la circunspección, el conocimiento de las circunstancias para entender si este acto, que de por sí es bueno, al interno de estas circunstancias podría ser equivocado o imprudente. Como por ejemplo una corrección fraterna en el caso de que esta persona, por ejemplo, se le haya muerto un familiar. Quizás no es oportuno por las circunstancias de hacer la corrección fraterna, aunque la corrección fraterna sea una cosa buena. La circunspección como parte integrante del imperio como tercer acto de la prudencia. La cautela que permite prever todas las dificultades u obstáculos que se presentarán en la consecución o persecución de un determinado fin y permite poner los medios necesarios para sobrepasarlos. La cautela viene ayudada en gran medida por la fortaleza. La parte potencial que ayuda a este tercer acto, o virtud potencial, es la ñome. La ñome es esa virtud que permite escoger el bien mayor. No es la eubuia, no es la cinesi, sino que es la ñome. No es la cinesi porque no es la lectura
sentido común de la norma, ¿no? La inteligencia del espíritu de la norma, no es, sino que es al interno de lo bueno, que es lo mejor. La virtud del añome ayuda mucho en la persecución de la santidad, porque ayuda a ver cuál es el bien que hay que hacer, pero ayuda a ver cómo hacerlo mejor y ayuda a perseguir al interno de los bienes el más alto. Entonces tenemos el imperio de la inteligencia práctica con sus partes integrantes, previsión, circunspección, cautela y su parte potencial que sería el añome. ¿Cuál es el vicio de la imprudencia que contraría el tercer acto de la prudencia? Perdón. La inconstancia. La inconstancia que viene definida como el abandono de la acción porque se confunde la inteligencia, se entromete un falso bien aparente o un bien inferior y hace creer a la inteligencia que se debe abandonar un determinado acto. Por lo tanto, el inconstante lo que tiene es un defecto en su inteligencia práctica, en concreto en el imperio. La inconstancia no prevé, no tiene circunspección y mucho menos cautela. Entonces se puede contrariar la virtud de la prudencia de estas tres maneras, o en sus subespecies, como ya lo hemos dicho antes, y la imprudencia es un vicio general en cuanto toca los diferentes pecados, porque todo pecado necesita de una inteligencia práctica precedente. Si la virtud de la prudencia es del buen hacer, el vicio de la imprudencia es el del pecar, es la sabiduría del mal, digámoslo así, sabiduría impropiamente hablando. ¿Cuál es la causa de todo esto? La causa de la imprudencia como tal es la lujuria. ¿Pero por qué? En general, del placer. Un placer desordenado. Pero más concretamente del placer venéreo, por lo tanto, de la lujuria. Porque la prudencia requiere de la abstracción, requiere de la inteligencia, requiere de la lectura, del consejo, de la memoria, del sentido común, de la previsión, o sea, requiere abstraer y leer la realidad. Mientras que la lujuria, a través del placer venéreo desordenado, es inmediata y no necesita de la abstracción. Por tanto, genera una voluntad por el placer que no abstrae, no hace inteligencia y que en su practicidad es muy bajo, o sea, porque no se requiere hacer mayor abstracción para el placer venéreo. En este sentido, la lujuria corrompe la inteligencia porque hace que la persona no desarrolle su inteligencia práctica, no haga consejo, juicio e imperio. Este amor desordenado por el placer venéreo produce este defecto o daño, esta lesión en la inteligencia. Y en este sentido, la persona lujuriosa no logra desarrollar su sabiduría del hacer práctico. La lujuria como impedimento de la abstracción necesaria para la prudencia es la causa de las diferentes subespecies de imprudencia. Ahora bien, pasamos a la segunda parte, que es la negligencia. Brevemente, la negligencia es la falta de solicitud en las cosas que hay que hacer. La solicitud es este cierto amor o pasión que una persona pone en hacer el bien. La negligencia es un pecado no en cuanto que se hace una cosa mala, sino que a la cosa buena que se está haciendo le falta bondad por la negligencia o por falta de solicitud, de esfuerzo en el hacer. Y en este sentido la negligencia es un pecado. Ahora, si esta negligencia viene aplicada en la persecución del fin último, es mortal. En los demás casos es venial. Aplicamos el mismo criterio. Es la ausencia de este bien. La negligencia puede golpear cualquiera de los tres actos de la virtud de la prudencia o todos. Se puede ser negligente en el consejo, negligente en el juicio, negligente en el imperio. Y en este sentido, la negligencia constituye
un tipo de imprudencia. La negligencia puede ser considerada imprudencia con esta particularidad. Ahora bien, pasemos a la tercera parte de esta conferencia. ¿Cuáles son los vicios o las conductas que al ejecutarse parecen ser de una persona prudente y sin embargo son vicios? En primer lugar, la prudencia de la carne. La prudencia de la carne es aquella que persigue como fin último o fin parcial solo las cosas inmanentes, olvidándose del fin espiritual o el fin del alma. Santo Tomás explica en la parte antropológica sobre la constitución del alma racional que precisamente el alma informa al cuerpo. Y el alma informa al cuerpo quiere decir que el alma es la forma sustancial. Por lo tanto, el alma es la parte superior. Tiene prioridad por sobre el cuerpo, aunque los dos hagan un conjunto. Juntos hacen la persona subyace a esta formalidad, pero entonces la prioridad en la persona la tiene el alma por sobre el cuerpo. No quiere decir que el cuerpo no sea importante, sino que el fin último siempre lo determina la parte espiritual. La prudencia de la carne es la que confunde el fin y hace que la persona haga muchos actos concretos, prácticos, el quehacer, pero poniendo a los bienes carnales o inmanentes como prioridad. La segunda es la astucia. Si la prudencia de la carne es aquella que confunde el fin y pone al fin carnal como prioridad sobre el fin espiritual, la astucia es aquella que confunde los medios, es decir, persigue un fin, sea bueno o malo, con fines ilícitos. El astuto es aquel que llega a un determinado fin no importándole la bondad de los medios. El fin justifica los medios. El astuto, por lo tanto, no importa si para algo bueno hace algo ilícito o para algo malo. Aquí no importa si se trata de un fin bueno o un fin malo, diferente de la prudencia de la carne. Se trata de los medios. La astucia, por lo tanto, escoge como inteligencia del quehacer práctico fines ilícitos. Pero hace mucho, uno de estos imprudentes, una persona astuta, con este vicio que parece prudencia, hace mucho, lo mismo que el prudente de la carne. Y como hace tanto por conseguir sus cosas, por conseguir sus objetivos, aunque sea ilícitamente, parece que es prudente, pero no lo es. Es un vicio distinto de la virtud de la prudencia. La imprudencia se concreta en dos, digámoslo así, subespecies. El primero es el engaño, el segundo es el fraude. El engaño, porque la persona astuta, para llegar a un fin, engaña, normalmente un engaño de palabra, que es el medio más frecuente en la comunicación interpersonal. También el engaño puede ser con gestos, con conducta. Los dos tienen el engaño del corazón. Y esto se distingue del fraude, porque la persona fraudulenta, en cambio, ya hace un daño, produce un mal en el otro. Puede ser un robo, por ejemplo, o un fraude. Entonces hay una distinción entre el engaño y el fraude, que ya produce un mal. De manera que los vicios contrarios a la prudencia corrompen la personalidad. Habíamos dicho en los contrarios a la virtud de la prudencia, las subespecies de imprudencia, que lastiman la inteligencia, no permiten un adecuado desarrollo intelectual, cuya causa es la lujuria, mientras que los vicios que se le parecen producen estos defectos en la persona. Después tenemos prudencia de la carne, astucia, engaño y fraude al interno de la astucia. Ahora vamos a hablar de la excesiva solicitud por las cosas temporales. La persona que se esfuerza exageradamente por las cosas temporales. Exageradamente, excesivo.
esfuerzo. Santo Tomás aquí llama, o reclama, cita el Evangelio del mismo Señor Jesucristo, que tenía una cierta preocupación por las cosas temporales. De hecho, había una caja común que era gestionada. Con el dinero de esa caja común se gestionaba las cosas del día a día. El problema es la excesiva solicitud, el esfuerzo exagerado por las cosas de la carne, por encima de las cosas espirituales. Si este excesivo esfuerzo lleva a confundirse del fin último, que es Dios, constituye un pecado mortal. Caso contrario, venial. Ahora, excesiva preocupación por el futuro. Una persona que se preocupa mucho del futuro parecería que es prudente, pero en realidad esto es un vicio. Excesiva preocupación por el futuro, ¿no? Que como base tiene o se constituye de una falta de confianza en Dios y también en su providencia. La persona que se preocupa excesivamente del futuro es porque le falta esta confianza y por lo tanto peca. Es un vicio que corrompe la personalidad. Preocuparse de recoger el fruto o de cosechar cuando apenas está sembrando sería ilógico. Cada día tendría su preocupación y por tanto una excesiva preocupación por el futuro es un vicio y no es prudencia. ¿Cuál es la causa de todos estos vicios que hemos dicho en este momento? La causa es la avaricia. Ahora bien, una distinción. La avaricia como tal es una corrupción de la voluntad, no de la inteligencia. Es una corrupción en el amor. Sin embargo, esta corrupción no se verifica y no se concretiza en actos si es que no se produce un defecto de la inteligencia. Cuando la avaricia o la voluntad desordenada viene reforzada por una inteligencia deformada, ahí es que se cometen los vicios prácticos. Por lo tanto, la causa de estos comportamientos, que parecen ser virtud, pero que son vicios en realidad, es una inteligencia desordenada. Y por lo tanto, son vicios que afectan a la prudencia, porque son corrupciones de la inteligencia, aunque la avaricia, como tal, sea una corrupción de la voluntad. Este sería un análisis para que podamos considerar y entender un poco la imprudencia, como la explica Santo Tomás de Aquino. Imprudencia, negligencia, vicios similares. Imprudencia privativa y también por contrariedad, una imprudencia monástica o del bien común. Imprudencia que contraría los diferentes actos de la virtud de la prudencia, contra el consejo, la precipitación, contra el juicio, la inconsideración, contra el imperio, la inconstancia. La causa de todos ellos es la lujuria. Y finalmente tenemos la negligencia como un vicio contrario a la prudencia y que puede golpear los tres diferentes actos o las diferentes dos subespecies dichas precedentemente. Y tenemos los vicios similares. Vicios similares, prudencia de la carne, que tiene que ver con el fin, la astucia sobre los medios, el engaño verbal o actuado, gestual, un engaño no verbal, el fraude ya como daño infringido sobre otra persona, y después tenemos la excesiva solicitud por las cosas materiales y una excesiva preocupación por el futuro. Causa de todas ellas la avaricia, porque la avaricia necesita de un defecto de la inteligencia práctica. Ya cada uno podría empujar las consecuencias y cuán grave es, cuán dañina es la imprudencia o los vicios similares a la imprudencia en la personalidad y en los diferentes actos, y cuánto la persona imprudente no logra desarrollar las facultades que son propias de la persona, es decir, su inteligencia y su voluntad.
La persona excesivamente imprudente precisamente no logra humanizarse. No logra humanizarse porque no logra tener una inteligencia práctica. Aunque su inteligencia especulativa podría ser muy alta, su inteligencia práctica del qué hacer, no solo material, sino también relacional, no logra desarrollarse. Y aquí podríamos tener, digamos, un análisis sintético de qué es la imprudencia, de cómo trata la imprudencia Santo Tomás de Aquino. Nuestra Madre Inmaculada permita cada uno de nuestros actos y nuestro quehacer y conocer práctico para que sean siempre de acuerdo a como Dios lo quiere y nos lleven siempre a la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.